Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengan todos ustedes paz y bien. Hoy queremos compartir en este mes de Sagrado Corazón que seguimos compartiendo todas las reflexiones, un tema que no solamente engloba el corazón de Jesús, sino que también nos engloba a nosotros como parte del cuerpo de Cristo, como parte de esa misma vida que habita en Dios y que Él nos ha comunicado y que de manera natural también se ve natural nuestra vivencia, nuestra intención de vivir, de no morir como personas. Vamos a hablar el día de hoy de la sangre. La sangre como símbolo en Cristo y en específicamente, ciertamente en el corazón de Jesús. Y además también como la sangre que ya se hablaba en el Nuevo Testamento, también ahora en la actualidad se habla de una manera, digamos, más científica, los componentes, digamos, la parte que envuelve este torrente de nuestro aparato circulatorio, lo que significa para nosotros la vida, lo que nos da el sostén, pues, ¿no? Para que cada cosa, cada organismo que tenemos pueda subsistir. Entonces, el día de hoy empezaremos primero hablando de esta vida que viene de Cristo, que es a través de la sangre. La sangre que brota de Cristo, según la devoción a la divina misericordia, es la sangre que da vida a las almas. Es lo que genera en ellas el movimiento, lo que les da, digamos, la vitalidad, lo que nos permite movernos, desplazarnos, lo que nos permite sentirnos vivos. La sangre transmite también justamente la temperatura a nuestro cuerpo, le da ese bombeo de sangre del corazón, donde se concentra la mayor temperatura también. Entonces, brinda a todas las partes del cuerpo esa calentura, ese calor. Ahora bien, esta sangre que está en todo nuestro cuerpo y que Cristo también como ser humano vivió y derramó su sangre, esta sangre que es la vida, tiene un propósito desde el Antiguo Testamento, como veníamos diciendo. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de esta sangre es la purificación. En la antigua alianza, dice el libro de los Hebreos que habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice, continúa, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Por lo tanto, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santo, cada año con sangre ajena. Entonces, Cristo de una sola vez se ofreció y por lo tanto una sola vez derramó su sangre. Este capítulo del libro de los Hebreos, el capítulo 9, nos da a entender algo específico, que la sangre sí tiene un valor de purificación. ¿Por qué? Porque hay víctimas, en este caso animales, que están, digamos, sin ese pecado del hombre, porque el hombre es el que comete el pecado, no los animales. El hombre tiene voluntad, tiene entendimiento, inteligencia, libertad, lo que le permite hacer el bien o el mal. En cambio, un animal no, y por tanto no tenía el hombre la posibilidad de sacrificarse a sí mismo para sanar las cosas, sino alguien que no tuviera esas culpas. En este caso, en el Antiguo Testamento, un animal
que limpiaba las cosas que son para el culto, o sea, cosas, objetos. Consagrados a Dios, sí, pero objetos. Ahora, para purificarnos a nosotros, ¿qué sería apropiado? Lo apropiado sería alguien que tuviera una libertad también para poder sanar nuestra libertad. Alguien que tuviera inteligencia, que tuviera voluntad para que pudiera sanar nuestra voluntad. Entonces ese alguien es Cristo y derramó su sangre para que nosotros tengamos vida. Esta es una corta reflexión de esto, pero ¿cómo nosotros podemos también ser partícipes de esta sangre de Cristo? Es decir, nosotros recibimos la sangre de Cristo, ciertamente, cuando accedemos al sacramento de la Eucaristía, cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo, podemos tener en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, la sangre, que significa no solamente que sea la sangre, digamos, física de Cristo, sino que es un signo también o una manera de expresarse cuando uno dice la sangre para referirse a la vida completa de Dios, o sea, la vida espiritual, la vida divina en nosotros. Pero también está la vida de Dios, la gracia. Nosotros al asumirla también en esa misma línea de Cristo podemos transmitir no la sangre, sino la vida de una manera espiritual. ¿Cómo así? Pues haciendo este ofrecimiento de nuestras vidas a Dios a través de la Eucaristía, en la cual Cristo puede llegar a todos los fieles en su cuerpo místico y se puede valer también de nosotros como personas que están unidas a Cristo y que pueden acercar los miembros dispersos de Cristo a Cristo mismo. Y es importante conocer quizá un poco lo que es nuestra propia estructura del cuerpo, específicamente de la sangre, porque tiene bastante similitud con lo que pasa en el cuerpo místico de Cristo. Por ejemplo, en la sangre, en esos torrentes sanguíneos, se ha descubierto y ya nos lo enseñan en la escuela que tenemos pues dos tipos de células. Las células que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. La mayoría de las células son glóbulos rojos. Solo unas pocas en proporción de los glóbulos rojos son glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son valiosísimos y sirven muchísimo para poder hacer que haya una protección a todo el cuerpo y le dan también esa inmunidad al cuerpo. Y en cambio los glóbulos rojos pues son, digamos, la mayoría, lo que da el color a la sangre, lo gustoso, lo bonito, vamos a decir, y lo que le da también el sabor, la textura, vamos a decir, a la sangre. Hay otros elementos como las plaquetas, pero digamos eso no es lo directamente importante, que también es importante, pero no es tanto en la sangre, sino los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Tiene también su importancia, pero vamos a ver en este tema sobre todo la importancia que tiene para la vida, para la mantención, para la salud. ¿Cómo así lo podemos comparar con la iglesia? La iglesia también, podríamos decir, tiene dos tipos de células. Los glóbulos rojos, quienes son la mayoría de personas que vive de cara a la vida laical. Pueden ser casados, pueden ser solteros, pero digamos están dentro de un sistema, dentro de la misma vida, vamos a decir, secular, actividades seculares, trabajadores, amas de casa y muchos, muchos, muchos. Todos somos, en primer lugar, nacemos, vivimos, luego nos hacen cristianos nuestros padres y quienes no y se han convertido ellos mismos, pero pues no tenemos todavía esa misión, vamos a decir, de los glóbulos blancos. ¿Cuál es la misión de los glóbulos blancos? Sería la misión de proteger al organismo. Primero, justamente, tenemos que pasar por ser
laicos ser seglares. Después, cuando el Señor a algunos de la iglesia los toca, pueden convertirse, vamos a decir, en los que deben defender a a los demás. Es como el pastor y las ovejas, ¿no? Ciertamente las ovejas del redil son de Cristo, pero los sacerdotes, las personas consagradas, podríamos decir, son un tipo de pastores que buscan hacer que las familias, que las personas puedan conocer a Dios, porque se entregan completamente a Dios y dedican su vida. Entonces, estas dos maneras de vivir en la iglesia nos hacen ver que hay una similitud con nuestro cuerpo místico. Nuestro cuerpo místico que se asemeja al cuerpo material, a la sangre, al torrente sanguíneo. Y ahora, esto justamente es importante conocer porque nos da a entender que nadie es para sí, sino que uno tiene que vivir para servir. Uno tiene que vivir para el otro. La sangre es importante. Los glóbulos rojos son importantes. Los glóbulos blancos son importantes. Nos permiten dar la inmunidad. Así, nosotros tendremos esa capacidad de distinguir y de entender y comprender los diversos carismas para no hacer que todas las personas querramos que sean como uno es, sino que hay que saber respetar las diversas maneras de vocaciones que cada quien tiene y por lo tanto alegrarse de ellas y compartir lo bueno, pero también buscar ese equilibrio para que no haya un exceso de, digamos, de preponderancias de una sobre la otra, sino que sepan servirse mutuamente. Y eso es importante actualmente en esta devoción al corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha pedido que podamos vivir esta devoción ya desde los papas. El Papa Pío XII empieza ya a manifestar más esta devoción que a veces se torna un poco se, como que se relega a un lado porque se piensa que es solamente para las personas piadosas y esto no es así, es para todos. Los laicos han tenido quizá más énfasis y digamos la parte de las religiosas, las mujeres, porque esta devoción salió de Santa Margarita, María de la Coque, pero al fin de cuentas es una devoción que el Señor nos ha pedido para todos. Entonces, es importante darnos cuenta que debemos de unirnos, vivir en unidad. Y no quiere decir vivir en unidad, vivir todos iguales, ¿no? Sino que cada uno haciendo su función y compartiendo y conociendo las funciones que los otros puedan hacer, poder vivir armoniosamente, poder ayudarse, poder orar unos por otros. Esto que el Señor, vamos a decir, pudo inspirarme o yo lo pude comprender así, quisiera pues que realmente se vea realidad para que no vivamos separados. Y ahora actualmente ciertamente vivimos buscando esa unión con Dios, pero a veces también no confrontamos a quienes todavía no están, digamos, conociendo a Dios o están buscándolo, sino que quizá a veces estamos muy pasivos. Eh, Cada uno, bueno, tiene su manera de actuar, pero es importante que podamos conocer un poco más las diversas maneras de expresión que los demás tienen y abrirnos a eso. Entonces, para concluir, solamente poder orar y pedirle que el Sagrado Corazón de Jesús, en esa unión con nuestra alma, que nos pueda otorgar esa sangre, esa vida, para que vivamos los cristianos unidos a Cristo, para que vivamos unidos entre nosotros, para que el Señor pueda instaurar su reino de paz y justicia, para que todos los pueblos conozcan su amor, para que no haya divisiones en la iglesia, para que se pueda lograr la tan ansiada unidad que el Señor nos pidió antes de sufrir su pasión.
Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.